Muy buenas tardes. Damos inicio a la clase de Derecho Administrativo. El día de hoy continuaremos platicando sobre el tema del procedimiento administrativo. En la clase anterior hablábamos y explicábamos en qué consiste el procedimiento administrativo, que es el acto procesal mediante el cual un particular pudiera solicitarle a la autoridad que inicie un procedimiento a efecto de disuadir algún planteamiento suscitado entre ellos. De igual manera, este procedimiento administrativo puede iniciarse de oficio, esto es, la autoridad, al advertir una posible infracción a la norma, pudiera instaurar un procedimiento administrativo en contra de un particular y este evidentemente tendría o debería tener la garantía de audiencia que la propia autoridad le establece. Hay que señalar que este procedimiento administrativo, como hemos referido en la clase anterior, se sigue ante las instancias federales y es la Ley Federal del Procedimiento Administrativo que tiene regulado precisamente dicho procedimiento. En el caso de las entidades federativas, existe una ley local o estatal que regula dicho procedimiento. En el estado de Quintana Roo, específicamente, es el Código de Justicia Administrativa, que no solamente regula las circunstancias o el procedimiento entre el particular y las entidades de la administración pública estatal, sino también dicho código regula dicho procedimiento contra actos emitidos por la administración pública de carácter municipal. Platicábamos en la clase pasada, ¿no?, de todas las circunstancias o elementos que daban pie al procedimiento administrativo y señalábamos, entre otras cosas, que los servidores públicos, al conocer de un asunto de manera específica, deben tener o cumplir con ciertos requisitos que la propia norma les establece. Y uno de ellos es justamente no tener algún tipo de vicio que precisamente pudiera empañar su actividad frente al particular. Esto es, no tener algún interés de carácter legítimo, de manera directa o indirecta, sobre el asunto en concreto. Estos impedimentos legales básicamente se refieren a no tener algún afín al caso concreto, sea de manera particular, sea porque fue representante, testigo, perito del asunto que se está invocando, o incluso que el interés fuera por parte de algún pariente consanguíneo, colateral o de manera directa, o incluso algún por afinidad. Esto implica evidentemente que el servidor público, al encontrarse dentro de algunas causales que le impiden conocer de manera directa el asunto, tendrá que excusarse. Esto significa que deberá de dar de conocimiento a su superior jerárquico esta circunstancia para efecto de que de haber otro servidor público en el mismo cargo, en el mismo rango, pudiera turnársele el expediente a aquel servidor público que no se encuentre en estos supuestos. En caso de que el servidor público no lo hiciere y el superior jerárquico advierta que exista alguna causal que le impide conocer de manera directa el asunto, tendrá todas las facultades de solicitarle que se inhiba de conocer el procedimiento. Finalmente, si el servidor público no se excusara o el superior jerárquico no solicitara la inhibición del servidor público, el interesado en cualquier parte del procedimiento podrá solicitar que se recuse, ¿verdad?, al servidor público. Y esto implica la recusación. Señalábamos en la clase anterior que es una especie de escrito que se presenta ante el superior jerárquico para efecto de que éste conozca y le dé la garantía de audiencia al servidor público que ha sido recusado para que en el término de 24 horas presente lo que a su derecho convenga y a partir de ese momento el superior jerárquico podrá resolver sobre la recusación. En el entendido de que si la recusación es válida, tendrá que otorgarle o turnarle el procedimiento a otro servidor público de igual rango para que conozca. O en caso de que en la dependencia gubernamental no existiera otra persona,
podrá seguirlo el mismo servidor público, pero aquí con una supervisión de manera directa del superior jerárquico. ¿De qué se trata la recusación o los impedimentos legales? Es justamente que el servidor público que vaya a tramitar, que vaya a substanciar y por supuesto que vaya a resolver un procedimiento administrativo, goce de todos los principios que establece precisamente dicho principio, como es, entre otros, el de imparcialidad, el de legalidad y sobre todo una seguridad jurídica que debe tener el interesado al momento de que se le resuelva el asunto en concreto. Bien, el procedimiento administrativo, ¿qué más nos refiere, ¿no?, respecto al mismo? Nos habla sobre los términos y plazos. Esto es muy importante y creo que quienes conocemos y hemos trabajado en materia del derecho, sabemos que las actuaciones y las diligencias que realicen cualquier autoridad, y en este caso las administrativas, tendrán que practicarse en días y horas hábiles. ¿Qué se entiende por días hábiles? Normalmente entenderíamos de lunes a viernes, y por horas hábiles, ¿verdad? Nuestra Ley Federal de Procedimiento Administrativo y así como el Código de Justicia Administrativa para el Estado de Quintana Roo refieren que cada dependencia va a establecer su horario laboral. Dicho horario laboral, conforme a esta ley, deberá ser publicado ya sea en el Diario Oficial de la Federación o en el Periódico Oficial del Estado. Ahora bien, en caso de que no se publicare algún horario específico, la propia ley señala que deberá entenderse entonces como horas hábiles las comprendidas entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Esto significa que las autoridades administrativas, tanto en el ámbito federal, estatal o municipal, deberán ajustar dichas actuaciones, actividades, diligencias, inspecciones o cualquier otra actividad dentro del desarrollo de su función pública en los días y horas hábiles. Por supuesto, ¿verdad?, que los días inhábiles normalmente son considerados los sábados y los domingos, o aquellos que conforme a la propia ley sean considerados inhábiles, cualquier día que caiga. Esto es el 1 de enero, el 1 de mayo, el 5 del mismo mes, el 16 de septiembre, el 20 de noviembre, el 25 de diciembre y bueno, los demás fechas que conforme a la legislación aplicable son considerados como días inhábiles, ¿verdad? ¿Esto qué significa, no? Obviamente que cuando caiga esta fecha, alguna diligencia, pues no se podrá desarrollar actividad alguna. También dentro de las días inhábiles se pueden considerar aquellos que la propia dependencia señale, ya sea, por ejemplo, por cuestiones de vacaciones. Todos sabemos que el personal que trabaja para la administración pública, así como cualquier persona que tenga un trabajo, pues entre otros derechos tiene el de gozar vacaciones. En la administración pública, por lo regular, las vacaciones son un periodo en donde todo el personal sale a disfrutar de este periodo vacacional y por ende las actuaciones no correrán. De tal suerte que en ese caso, conforme al acuerdo establecido por la administración pública o por la dependencia de que se trate, en esas fechas pues obviamente no van a correr plazos ni términos. También la propia ley señala que podrán suspenderse por causa de fuerza mayor o caso fortuito. Obviamente, para estos efectos tendrá que haber una debida motivación y fundamentación por la autoridad que resulte. Y pues está de más señalar, ¿no?, que en el caso concreto, en el día de hoy en el mundo y en México, ¿verdad?, por supuesto que en el estado de Quintana Roo, estamos atravesando por una situación de una pandemia, ¿no?, que tiene que ver con cuestiones de salud y que desde hace poco más de 4 o 5 meses las autoridades han determinado la suspensión de actividades en muchos casos. Esto precisamente pues, ha sido producto de una circunstancia que queda o escapa de las manos de las autoridades, por supuesto de las dependencias, y precisamente para efecto de cuidar la salud de los funcionarios y en general de los servidores públicos, se ha determinado en muchos de los casos que suspender plazos, ¿verdad? Y esto obviamente debe estar fundado y motivado y obviamente hoy día hay una razón más que justificada el hecho de suspender plazos. Esto implica que evidentemente
la autoridad no podrá llevar a cabo actividades o diligencias. Es evidente, como también ya todos sabemos, que hay algunas actividades que les han llamado esenciales, y que estas por su misma naturaleza no pueden dejar de llevarse a cabo, obviamente cuidando todos los protocolos de sanidad, ¿verdad? Y de cualquier otra, de seguridad sobre todo, pues se llevan a cabo por las distintas autoridades. De tal suerte que cada autoridad, cada dependencia de gobierno, federal, estatal o municipal, podrá determinar la suspensión de los plazos, dependiendo, obviamente, del caso de que se trate. Hay que señalar también el tema de los plazos y los términos, que si bien la autoridad debe llevar a cabo su actuación durante estos días y horas hábiles, lo cierto es que también por cuestiones de necesidad o incluso de urgencia, la propia dependencia, la propia autoridad podrá habilitar para llevar a cabo alguna actuación días o horas hábiles, ¿verdad? Pero días u horas inhábiles y habilitarlas para llevarles a cabo una diligencia. A veces la actividad que lleva el particular lo lleva precisamente en horas inhábiles, es decir, después de las 6 de la tarde. Y, por ejemplo, para hacer alguna actuación, alguna inspección, alguna verificación o incluso la notificación de algún requerimiento o de algún acuerdo, pues es evidente que dicha actuación tendrá que ser después de las 6 de la tarde. Para tal efecto, y porque existe causa justificada, la autoridad podrá habilitar dichas horas inhábiles para poder llevar a cabo. Así también podrá habilitar, en su caso, días inhábiles precisamente para poder llevar a cabo dicha actuación. También hay que señalar, y lo refiere la ley, que si una actuación empieza durante horas hábiles y que al término de la misma aún no se ha acabado la diligencia, podrá continuarse la misma sin que esto afecte su validez para llevarse a cabo. Esto es muy importante, ¿verdad?, en el tema. Hay que decirlo que de manera ordinaria, eso sí, la autoridad debe ajustar su actuación durante los días y las horas hábiles, ¿no? Esto es muy importante para que quede claro. Y esto obviamente es tanto para a nivel federal como a nivel estatal, así como en el ámbito municipal. Bien, ¿qué otros señalamientos, qué otras cuestiones hacen referencia nuestra ley? Algo muy importante que refiere nuestra ley es justamente el acceso que tienen los interesados a la información o documentación. Como todo el mundo sabe, el acceso a la información, la transparencia de los procedimientos es un derecho fundamental que hoy día en México, por lo menos, es imprescindible. ¿Qué significa esto? Que quienes estén, las partes involucradas o los interesados en un expediente en específico, pues podrán conocer de todo lo actuado en dicho procedimiento. Y evidentemente en cualquier momento, en cualquier etapa o fase procesal en la que se encuentre el procedimiento, pues podrá solicitar, por ejemplo, conocer de los asuntos, incluso podrá solicitar, claro, a su costa, copia certificada de lo actuado en el procedimiento administrativo. Esto por el único fin, evidentemente, para que el interesado, los involucrados, sepan o conozcan en qué estado se encuentra ya sea el trámite o la sustanciación de su procedimiento administrativo. Obviamente, esto tendrá que hacerlo ante la autoridad que corresponda, donde se estén llevando a cabo dicho procedimiento. ¿Cuáles son los únicos, digamos, prohibiciones o algunos impedimentos o salvedades en las cuales el interesado no podrá acceder a esta información? Y evidentemente, la autoridad no estará obligada a otorgarle la información, ni mucho menos a otorgarle copia certificada, es cuando atente contra la seguridad o la defensa nacional. Obviamente, si es información que se refiere a estas disposiciones, la propia ley prohíbe que las autoridades entreguen información al particular. También cuando atente contra el secreto, ya sea comercial o industrial, donde evidentemente el particular no sea involucrado, parte interesada, pues también no podrá tener acceso a dicha información. Además de cualquier otra disposición
legal que establezca dicha provisión, pues tampoco será, digamos, será factible que el particular, que el interesado, realice esta actividad de conocer o la actuación o la tramitación o el estado procesal en la que se encuentre su procedimiento administrativo. Fuera de ahí, es evidente que el particular podrá conocer, ¿verdad?, a través de los medios a su alcance, toda la información que se encuentra contenida en el expediente respectivo. Bien. Otro de los temas también importantes, fundamentales, en el caso del procedimiento administrativo, es lo relativo a las notificaciones. Conforme lo establece la ley, hay diferentes formas en las cuales se pueden llevar a cabo las notificaciones, y esto es muy importante. Importante porque, como veremos más adelante, una mala notificación o una incorrecta notificación o una nula notificación, es evidente que el interesado podrá verse afectado por tal disposición, y que por ende el procedimiento administrativo tenga que reponerse o iniciarse de nuevo. Esto obviamente dependerá en la etapa procesal en que se encuentre. De ahí que los servidores públicos que tengan la obligación o atribución o la tarea de llevar a cabo las notificaciones, esta evidentemente tendrá que hacerla de manera muy puntual, de manera concreta, de manera clara, pero sobre todo ajustada a los términos que establece la ley. En primer lugar, tenemos la notificación de carácter personal. Esta notificación, seguramente muchos de quienes ya estudian Derecho, ¿verdad?, y litigan en el Derecho, saben que las notificaciones personales se hará ya sea directamente con el interesado o con su representante legal, si es que lo acreditó en el procedimiento administrativo. Como lo referimos en la clase anterior, uno de los requisitos que establece el procedimiento administrativo para interponer el mismo es que en el escrito se establezca el domicilio para oír y recibir notificaciones, y en su caso a las personas que están autorizadas para tal efecto. De no haber alguna persona autorizada, es evidente que tendrá que hacerse directamente con el actor o el denunciado. La actuación, básicamente, se trata que el servidor público tendrá que apersonarse en el domicilio que señaló el interesado. Obviamente tendrá que cerciorarse que es exactamente el domicilio en el cual se tiene referido en su escrito, si es la avenida, si es el número, si son, digamos, las colindancias, ¿verdad? Y toda la referencia domiciliaria que se haya puesto en el expediente o en el escrito inicial, pues ahí tendrá que advertir el servidor público si se encuentra de manera concreta, de manera clara, y sobre todo si se encuentra realmente en el domicilio antes señalado. De ser así, una vez cerciorado del anterior, entonces solicitará la presencia, insisto, ya sea del propio interesado, de su representante legal, o en su caso, de las personas que se hayan autorizado para tal efecto. Si se encuentra presente, evidentemente le entregará el acuerdo que se está notificando, ¿verdad?, para lo cual levantará una cédula de notificación, donde solicitará una identificación con quien se esté llevando a cabo la diligencia. Todo esto se sentará en una cédula, en un instructivo, ¿verdad?, donde hará constar todas estas circunstancias, y que evidentemente esto estará resguardado en el expediente respectivo. En caso de que no se encuentre, ya sea el interesado, su representante legal o las personas para recibir notificaciones, entonces se dejará un citatorio a la persona que se encuentre presente en el domicilio, para que al siguiente día, en una hora específica, el interesado o quienes tengan la facultad de recibir notificaciones estén presentes para llevar a cabo la diligencia. Se deja este citatorio, evidentemente se regresa al día siguiente en la hora especificada, y hará, digamos, el mismo protocolo el servidor público, cerciorarse de que es el domicilio en el cual se citó, obviamente pedir la presencia de quienes tienen la facultad o atribución de recibir la notificación, y ya en este caso, si no se encuentra o no se atiende por parte del interesado, o no se atiende por parte del representante legal o alguno de los que fueron, en su caso, designados para recibir notificaciones, entonces ya sí, en esta segunda visita,
se hará la notificación con quien se encuentre presente y seguirá el mismo protocolo, se le pedirá una acreditación o una identificación, se asentará todo en esta cédula, el servidor público en funciones le entregará el acuerdo respectivo, asentará estas actuaciones en dicha cédula y bueno, continuará con el procedimiento. Aquí, en el caso de que en esta segunda visita no se encuentre nadie o incluso estando no quisieran recibir la notificación respectiva, entonces el actuario en funciones, o el notificador en funciones, podrá dejar ahí copia cerca del domicilio o donde se encuentre, donde se esté llevando a cabo precisamente la notificación y dejará constancia de la misma, ¿verdad? Y evidentemente esto esto no afectará la validez de la actuación llevada a cabo por la autoridad. ¿Okay? Esto es muy importante, ¿verdad? Es fundamental porque los procedimientos administrativos pues no deberían dejarse de llevar a cabo o continuar su curso procesal por parte de la autoridad. Es decir, la autoridad deberá cumplir o ajustarse a lo que establece la ley y evidentemente al hacer las notificaciones tendrá que hacerlo en términos de la misma. Esto es, ante quien lleva a cabo digamos, el interesado, su representante legal o los autorizados, si no está al día siguiente, y si no, bueno, hay que continuar con el procedimiento, dejará la cédula que corresponda en un lugar visible del domicilio. Esa, digamos, es la forma en la cual se lleva a cabo las notificaciones de carácter personal. También pueden llevarse a cabo por oficio, sobre todo cuando se trate de las autoridades. Es un oficio que va dirigido a la autoridad. El mismo puede enviarse por correo certificado, por telefax, por algún medio de comunicación electrónica o cualquier otro medio, dice la ley, siempre que pueda comprobarse la recepción del mismo. Hoy día, con esta, insisto, con esta pandemia, con esta etapa, ¿verdad?, en la que nos encontramos en el mundo, sobre todo en nuestro país, evidentemente las autoridades electorales, perdón, las autoridades gubernamentales han tenido que buscar los medios eficaces precisamente, como para no dejar de impartir justicia en algunos casos, para no dejar de funcionar o que el interés común se siente afectado, el interés general se siente afectado por una parálisis gubernamental. Por eso es que en estos momentos todas las instancias gubernamentales, administrativas, jurisdiccionales, pues han buscado, han tratado de adaptarse a estas nuevas circunstancias para efecto precisamente de dar a conocer o comunicar la actuación que se sigue en las diversas instancias, tanto administrativas como jurisdiccionales. Por eso hoy día las notificaciones por correo electrónico son viables, ¿verdad? Evidentemente, como dice la ley, siempre y cuando exista un mecanismo en donde se pueda comprobar o corroborar la recepción de dicha documentación, ¿verdad? Esto hoy es evidentemente que cada autoridad tendrá que señalarlo en un acuerdo debidamente motivado y fundado. También otra de las formas en las cuales se puede llevar a cabo una notificación es por edicto. Esto se da básicamente cuando se desconoce el domicilio del particular, o incluso, ¿verdad?, que el particular no se encuentre en México, se encuentre en el extranjero y que por ende tampoco haya dejado algún representante legal y se desconozca dónde se le puede notificar, entonces se hará por edicto. ¿Qué significa la notificación por edicto? Tendrá que publicarse 3 días consecutivos en el Diario Oficial de la Federación, si se trata de alguna autoridad de corte o de índole federal, o en el periódico oficial del gobierno del estado que corresponda, si se trata de un organismo de la administración pública estatal o municipal. Pero también dice la ley que deberá publicarse en un periódico de mayor circulación. Es evidente que si estamos hablando de una autoridad federal, tendrá que ser un periódico de circulación nacional en donde se publique. Si es en el ámbito estatal, pues es evidente que será en un periódico de corte estatal de mayor circulación. Estas notificaciones por edicto se harán, insisto, 3 días consecutivos y el último día es el que precisamente se dará como la fecha donde iniciarán a correr los plazos, en su caso, del
procedimiento de que se trata. Estas son las formas en las cuales, se insiste, la autoridad puede llevar a cabo la notificación del procedimiento administrativo en cualquiera de sus etapas o en cualquier acuerdo respectivo. Esto es muy importante tenerlo muy en claro. Decíamos hace un rato, lo fundamental, lo importante de que las notificaciones que establece la ley se hagan de manera precisa, se hagan de manera concreta, pero se hagan en términos precisamente de lo que establece la disposición legal, es que en el caso de que éstas no se lleven conforme a derecho, pues pueden ser susceptibles, ¿verdad?, de impugnarse. Quiero decir también que las notificaciones se pueden, o más bien todas las notificaciones tendrán que notificarse a partir del día siguiente en el cual se realizó la actuación. Sin embargo, a veces por el tiempo, a veces por la distancia, no es posible hacerlo al día siguiente. La propia ley establece que tienen un plazo máximo de hasta 10 días precisamente para notificar, ¿verdad? Es evidente que este plazo, cada dependencia, cada autoridad podrá ajustarse dependiendo, insisto, la carga laboral, el tiempo o la distancia, podrá notificarse. Lo cierto es que no podrá pasarse de estos 10 días que señale la ley. Obviamente estamos hablando de 10 días hábiles. Bien, señalábamos también que lo importante de que las notificaciones se realicen conforme a derecho, como lo he explicado hace un momento, es que si estas no se hacen de acuerdo a lo que dice nuestra ley, pudieran ser susceptibles de impugnarse. ¿Esto qué significa? Pudiera haber dos escenarios. Un escenario en donde la actuación del servidor público que va a notificar lo haga de manera incorrecta. Vamos a suponer que llega el primer día, se cerciora que es el domicilio, toca la puerta, sale una persona, la cual ni es el interesado, ni es el representante legal, ni siquiera es alguno de los que están autorizados para recibir la notificación. Pero como el notificador quiere salir de este compromiso, pudiera notificar términos de ley. Esto obviamente es de manera incorrecta porque, como hemos señalado, si no se encuentran los facultados para recibir la notificación, tendrá que dejarse un citatorio para el día siguiente. En este primer escenario, cuando llegue el interesado, le podrán dar precisamente el acuerdo que se está notificando. Él podrá conocer evidentemente de qué se trata, pero puede impugnar que la notificación se hizo de manera indebida, de manera incorrecta. Entonces, va ante la autoridad a señalar dos cosas importantes en su recurso. Vengo a impugnar, uno, que existió una indebida notificación, pero además, como ya conozco el acto que se me está notificando, pues también vengo a recurrir, en su caso, dicho acto administrativo. Obviamente aquí la autoridad lo que va a hacer es estudiar tanto la nulidad de la notificación como el acto administrativo en sí. Si advierte que evidentemente hubo una indebida notificación, todo lo actuado desde la notificación hasta la presentación de este recurso, pues va a quedar sin efectos, ¿verdad? Un segundo escenario es que el actuario deje una notificación, ¿verdad? No sé, allá pegado en la puerta, pero se le olvide dejar el acuerdo como tal, el acuerdo que se va a notificar, solamente deja la cédula, o que se le entregue a un vecino que viva cerca del domicilio y que tampoco le entregue el acuerdo que se va a notificar. De tal suerte que el interesado puede decir, supongo que me notificaron algo, pero obviamente esta notificación la hicieron de manera incorrecta, de manera indebida, puesto que no me la hicieron a mí, de carácter personal, no se la hicieron a mi representante legal o a alguna de las personas que señalé como autorizadas. Lo hicieron con un individuo, una persona
diversa, pero además tampoco dejaron el acuerdo como tal, nada más le dejaron la cédula de notificación, por ende no tengo ni idea de qué es lo que se me notificó. En este segundo escenario, la autoridad lo que tendrá que hacer es, valga la expresión, ponerla a consideración del recurrente para que en el término de 15 días, ¿verdad?, exponga lo que a su derecho corresponda respecto al acto administrativo como tal. En este 15 días, el interesado podrá interponer, digamos, insisto, el escrito para ampliar, vamos a llamarle de esta manera, ampliar su recurso, en virtud de que en primera instancia ni siquiera sabía qué era exactamente lo que le habían notificado. Una vez que la autoridad tenga esta ampliación, vamos a llamarle de esta manera, de demanda, que no es otra cosa que contestar justamente el acto administrativo que desconocía totalmente, va a estudiar de manera conjunta, obviamente, tanto la notificación como ya ahora sí la impugnación al acto administrativo que corresponde, en tu caso. Si advierte que en efecto se hizo una mala notificación, una indebida notificación, o simple y llanamente no se realizó la notificación, va a dejar sin efecto todas las actuaciones que se llevaron a cabo a partir justamente de dicha notificación, para que tenga digamos, por conocido el acto a partir precisamente en el cual se le dio vista al particular o al interesado precisamente del acto administrativo, y a partir de allá iniciará o continuará el procedimiento administrativo. Por esto es muy importante, insisto, que la actuación del servidor público que lleva a cabo las diligencias de notificación son muy importantes, puesto que una mala notificación o una incorrecta notificación, o simple y llanamente si no se hace la notificación, es evidente que la actuación que pudiera realizarse por la autoridad pudieran tener cierta invalidez y que por ende tenga que subsanarse o reponerse el procedimiento administrativo. De ahí, insisto, la importancia que tienen las notificaciones. Bien, la ley y el Código de Justicia Administrativa de nuestro Estado refieren de la iniciación, esto es, cuándo inicia o cómo inicia un procedimiento administrativo. En primer lugar, hay que señalar que el procedimiento administrativo se inicia precisamente cuando el particular presenta de manera física, de manera directa, ante las oficinas de la autoridad que corresponda el escrito justamente de inicio del procedimiento administrativo. Es muy importante también señalar que los escritos dentro del procedimiento administrativo, salvo el primero, por obvias razones, pueden también presentarse o pueden enviarse a través de el correo, a través de una mensajería o incluso por telefax. Obviamente esto ya una vez que ha iniciado el procedimiento administrativo. Lo cierto es que el primero, el que da inicio al procedimiento administrativo, tendrá que hacerse o presentarse de manera personal ante la autoridad que corresponde. ¿Cuáles son los elementos, características o circunstancias que se pueden dar dentro del inicio de un procedimiento administrativo? Pudiera ser que el escrito vaya dirigido a una autoridad donde a juicio del particular es la que le debe corresponder el procedimiento administrativo. Ya sea porque se tiene un conocimiento erróneo de las atribuciones o facultades que le corresponden a una autoridad, o simple y llanamente por existir un error o un desconocimiento total por parte del particular de quién es la autoridad que corresponde llevar a cabo el procedimiento administrativo. Cualquiera que sea la causa, si una autoridad recibe un inscrito para el inicio de un procedimiento administrativo y que evidentemente advierta que no es competente para conocer de dicho asunto, lo va a remitir a la instancia que compete o instancia competente en el término de 5 días, teniendo como fecha de recepción del procedimiento administrativo precisamente aquella en la que se tramitó ante la instancia incompetente, ¿verdad? Salvo que exista disposición en contrario, donde el plazo empieza a contar a partir de la recepción, ahora sí, de la instancia que compete. Algo muy importante, y esto que debe quedar muy claro, cuando una persona presenta una promoción, un escrito,
¿verdad?, ante diversas instancias, es preciso señalar que la misma no puede ser rechazada por la autoridad por esa simple, sencilla razón. Señalábamos entonces que cualquier promoción, insisto, que se presente ante autoridad, pues esta no podrá rechazarse. Esto es que con independencia de que fuera o no la autoridad competente para recibir la promoción, el personal que se encuentre en la recepción o en la oficialía de partes, que es normalmente donde se presentan los escritos, pues esta nada más porque advierta esta circunstancia lo tendrá que rechazar. Esto es, tendrá que recibirlo con el acuse de recibo que corresponda y ya será la autoridad que tenga facultades para tal, como he señalado hace un rato, podrá ya sea admitirlo si es competencia de, o enviarlo a la autoridad que corresponde. Una vez que ya se encuentre dentro de la instancia que corresponda a conocer, lo primero que hará es ver o verificar que se cumpla con los requisitos de procedibilidad. Son estos requisitos que hemos hablado de el nombre, el interesado, acreditar la personalidad, el domicilio, el nombre de a quien se dirige, la firma y todas estas circunstancias. En caso de que advierta o se advierta que existe alguna inconsistencia en el cumplimiento de alguno de estos requisitos, la autoridad deberá prevenir o requerir al interesado para que en el término de 5 días subsane dicha omisión. Si en este término de 5 días no se subsana la omisión de mérito, incluso se tendrá por no presentado el escrito, instaurándole el término de la caducidad que establece la propia. Otra de las circunstancias o elementos que se pudieran dar dentro de la tramitación del procedimiento administrativo es que la autoridad, con el objetivo de lograr una eficacia en sus resoluciones, podrá dictaminar las medidas provisionales. ¿Qué es una medida provisional? Son todos aquellos, valga la expresión, es pequeño metodología, proceso o actividad, vamos a llamarla de este modo, que tiene como objetivo que las cosas se queden en el estado en que se encuentran, precisamente para el efecto de de que éstas no pudieran tener alguna afectación y evidentemente se logre justamente una eficacia en la resolución de que se trata. Otra de las actividades que se pueden desarrollar en el marco de la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos es justamente la acumulación de expedientes. Esto es, cuando el interesado haya promovido algún otro procedimiento administrativo donde exista la conexidad de la causa, esto es, que sea la misma autoridad, incluso se esté resolviendo algo muy similar, para efecto de dictaminar dos resoluciones que pudieran ser contradictorias al tratarse del mismo objeto y de misma autoridad, lo que hace precisamente la autoridad es dictaminar la acumulación de dichos expedientes. Así, lo que logra es emitir una sola sentencia, una sola resolución en este caso, y obviamente la misma va a correr efectos para ambos procedimientos administrativos, dos o los que se acumulen al respecto. Bien, ¿qué otras circunstancias podemos advertir en el tema de la tramitación de los procedimientos administrativos? Esto es fundamental. Bien, algo que uno de los principios básicos o de las máximas del derecho son los principios generales. Esto es, todas aquellas determinaciones que, si bien no están comprendidas en una ley, pues se da por cierto, ¿verdad? Pero sobre todo por válido, y que además las instancias lo ejecutan y lo cumplen. ¿Qué es el principio general que dice que primero en tiempo, primero en derecho?
Y esto se da a colación en virtud de que en el caso o en el despacho de los expedientes se hará de acuerdo al riguroso orden en el cual se fueron presentando. Es decir, conforme vayan llegando los expedientes, en ese mismo tenor tendrán que sustanciarse, tramitarse y, por supuesto, resolverse. En caso de que hubiera la urgencia, la necesidad de resolver un asunto que llegó después de otro, es evidente que la autoridad tendrá la obligación de fundamentar y motivar por qué hizo este cambio, ¿verdad? Para efectos de darle la pronta resolución. De no hacerlo así, podría incluso incurrir en responsabilidad administrativa el servidor público que no cumpla a cabalidad con esta disposición. Otra de las cosas y elementos fundamentales es los temas de los incidentes. ¿Qué es un incidente? Incidentes son aquellos, digamos, juicios pequeños o procedimientos que se dan dentro de un procedimiento principal y que evidentemente es necesario resolverse antes de la resolución final. Los incidentes evidentemente no van a suspender el procedimiento administrativo, pero lo importante radica que los incidentes, insisto, al ser una cuestión accesoria del procedimiento principal, es necesario que se resuelva antes precisamente del procedimiento administrativo, y ahorita lo vamos a platicar. Los incidentes finalmente se dan en un corto plazo para precisamente darle la posibilidad a la autoridad de primero resolver el incidente y después resolver la causa principal. Y esto es muy importante, pero hay que señalar que la presentación de los incidentes de ninguna manera van a suspender el procedimiento en esos términos. Bien, otra de las cuestiones, ¿verdad?, muy importantes que se dan en la tramitación de los procedimientos administrativos es que la autoridad que conozca del asunto podrá solicitarle a otras instancias administrativas, ya sean informes, ya sean opiniones que consideren necesarias precisamente para resolver el asunto de que se trata. Esto es muy importante. Estas solicitudes pueden ser de manera obligatoria o pudieran ser de maneras facultativas. ¿Qué significa ello? Que al solicitarle la información a una instancia administrativa, puede, conforme a la ley, señalarle que es obligación de dicha autoridad darle debida contestación. Pero si no existe una disposición que establezca esta obligatoriedad, bueno, quedará en el campo de una facultad discrecional de la autoridad que va a conocer del asunto, que va, en su caso, a emitir una opinión o algún informe respectivo, tendrá la facultad de dar contestación. Por lo regular, hay que decirlo, los informes que se solicitan a otras instancias administrativas, por lo regular son facultativos, es decir, no existe una obligación por parte de la autoridad dar debida contestación. Pero seguramente habrá disposiciones legales donde sí obliguen a la autoridad darle esta contestación y entonces no tendrá que, evidentemente, cumplir con dicha disposición legal. Ahora bien, estos informes o estas opiniones que den las autoridades o otras instancias administrativas pueden ser vinculantes o no. ¿Qué significa ello? ¿Qué significa ello? Que la autoridad que va a resolver necesita de allegarse a otros elementos precisamente para dar su dictamen final. Y estas opiniones o estos informes que reciban de otras instancias le pueden obligar a resolver en tal o cual sentido a partir precisamente de esta opinión o de este informe, o simple y llanamente tenerlo como una especie de sugerencia, comentario, opinión, como su nombre lo indica, y podrá resolver en otro sentido. La vinculación o el término vinculante significa si existe obligación por parte de la autoridad de cumplir a cabalidad cada uno de estos informes, de lo que dice estos informes, y evidentemente resolver en ese sentido. Si no es vinculante, significa entonces que dichos informes podrá tomarlo en cuenta la autoridad o no podrá tomarlos en cuenta al momento de resolver. Lo cierto es que
estas instancias a las cuales se les solicite estos informes, estas opiniones, tendrán un término de 15 días para dar dichos informes, dar dichas opiniones. En el entendido de que si en ese término no da debida contestación, entonces se dará, digamos, y sobre todo si está en el campo o en la esfera de las opiniones facultativas, bueno, tendrá de que no hubo una opinión o no se quiso dar una opinión al respecto por cualquier tipo de circunstancia. Y bueno, ni hablar. En este caso, las autoridades tendrán que resolver con los elementos que haya en el expediente. Señalábamos hace un rato el tema de los incidentes, que, insisto, son pequeños procedimientos que se dan dentro, valga la expresión, de un juicio principal, o en este caso de un procedimiento principal, y que de alguna u otra manera pudieran afectar la resolución final. Por eso es importante que se resuelva antes los incidentes del juicio principal. Estoy pensando, por ejemplo, en un incidente de recusación. Ya habíamos explicado que la recusación es impedimento legal que tiene el servidor público de conocer. Es evidente que si el interesado se espera a la resolución final por parte de este servidor público, considera que hubiera algún interés directo con la causa, obviamente esa resolución le va a afectar de manera grave. Para esto se interpone un incidente de recusación y lo importante de este incidente es que se resuelva precisamente si existe o no impedimento legal por parte del servidor público, porque de acreditarse dicho impedimento legal, entonces conocerá otra persona, otro servidor público, y es evidente que esta resolución pues tendrá mayor garantía o certeza de que se cumplen a cabalidad con los principios en los cuales se rige el procedimiento administrativo. Hay que aclarar, y quiero ser muy enfático en esto, el simple hecho de que un servidor público esté impedido para conocer no es, digamos, no es un requisito que de manera automática signifique que el procedimiento no se va a ajustar a tales principios. Insistimos en que hay servidores públicos que, a pesar de las circunstancias o los intereses de por medio, pueden ajustarse a los principios legales. Sin embargo, insisto, la ley es muy clara que no debiera conocer quien tuviera algún interés directo o indirecto en la causa. De cualquier forma, esto es un incidente que se debe conocer antes del juicio o del procedimiento o resolución final. Cualquiera que sea los incidentes que se tramiten, esto se dará evidentemente por cuerda separada al juicio o al procedimiento, en este caso al procedimiento principal, y se realizará durante los 5 días siguientes a la notificación del acto que es decir, si ya estamos hablando, por ejemplo, de una recusación y en donde ya se va a establecer o pone la firma o el nombre del funcionario que va a conocer el procedimiento, a partir de esta notificación tendré 5 días para interponer mi incidente de recusación. En este escrito de incidentes de recusación tendré que exponer todos los argumentos necesarios precisamente para explicar, para acreditar tales circunstancias. Evidentemente tendré que señalar las pruebas o los medios de prueba que tengo precisamente para acreditar o dar por cierto los argumentos que vierto en mi escrito incidental. En caso de presentarse algunas pruebas, evidentemente estas se van a desahogar, ¿verdad? Y las pruebas, estas evidentemente, como señala la propia ley, no podrán desahogarse en un plazo mayor de 10 días. Son plazos máximos que da la ley, sin embargo, es evidente que dichos desahogos pueden ser en un plazo menor. Lo cierto es que una vez desahogadas las pruebas, inmediatamente se resolverá el incidente. Y una vez resuelto el incidente por parte del superior jerárquico, ¿verdad?, que conozca en el caso de la recusación o en el mismo supuesto que se presentara un incidente, la autoridad que corresponda, una vez que se resuelve el incidente, pues continuará con el procedimiento administrativo ajustándose a los términos del ley. Pues bien, con esto, digamos, damos por terminado esta segunda clase de la materia de Derecho Administrativo, hablando específicamente del procedimiento administrativo. Quiero invitarles para aquellas personas que no han tenido oportunidad de ver la primera clase, aquí abajo de este video habrá un link donde les enviará directamente a la primera clase.
para poder llevar. Vuelvo a señalar, esta materia está dentro del marco de la currícula de la licenciatura en Derecho Burocrático que imparte la INESAP, ¿verdad? Están dirigidos a alumnos de dicho instituto, ¿verdad? Y espero que estemos yendo bien. Por tal suerte que durante las siguientes clases seguiremos hablando del procedimiento administrativo. Que tengan excelente tarde. Continuamos.